¿Se ha levantado últimamente sintiendo una frustración silenciosa? Esa sensación de que la vida ha puesto un apagado definitivo a una parte esencial de su masculinidad. Hombres de más de 60 años. Hablemos sin rodeos. La pérdida de esas señales matutinas, las erecciones que antes eran automáticas, suele venir acompañada de una vergüenza sorda o la resignación de que el cuerpo, simplemente, ya no funciona. Muchos de ustedes han asumido que esta es una señal irreversible de que están rotos. Pero permítame, como la doctora Elena Castillo, detenerme aquí. Llevo décadas escuchando y tratando estas preocupaciones, no solo como fallas médicas, sino como desafíos de conexión. Y la verdad que hemos descubierto es que su sistema no está roto, solo está dormido. Soy la doctora Elena Castillo, y hoy les voy a mostrar cómo presionar dos puntos muy simples en su anatomía para despertar esa comunicación vital y redescubrir lo que significa sentirse completamente vivos y potentes, incluso después de los 60. Quiero que piensen en su sistema nervioso y vascular, no como un motor viejo que se ha averiado permanentemente, sino como un ordenador que ha entrado en modo de suspensión profunda. Está conectado, la energía potencial está allí, pero las señales críticas para el despertar están silenciadas. Usted se acuesta, su cuerpo entra en un ciclo de reparación nocturna, y en lugar de que el sistema nervioso envíe el mensaje de alerta total y flujo vascular amplificado, que es lo que produce la erección matutina, los mensajeros se han quedado dormidos en el camino. Este fenómeno no es una falla, sino una latencia. La medicina convencional a menudo diagnostica esta latencia como una falla definitiva, atribuyéndola solo a niveles bajos de testosterona o a la obstrucción vascular generalizada. Si bien estos factores contribuyen, el factor clave que se pasa por alto es la latencia neurológica y la inactividad de los pequeños vasos sanguíneos periféricos que irrigan el tejido cavernoso. Imaginen una orquesta. En la juventud, todos los músicos, hormonas, nervios, vasos sanguíneos, tocan fuerte y en perfecta sincronía. Con el tiempo, el director, el cerebro, sigue dando la señal, pero los músicos del fondo, los nervios periféricos y los vasos sanguíneos finos de la pelvis, han bajado el volumen, no han tirado sus instrumentos, simplemente están en un estado de bajo consumo energético, esperando una señal más fuerte para activarse. Han entrado en modo silencioso. El circuito de reflejo que genera la rigidez espontánea, por ejemplo, durante el sueño REM, es un mecanismo de comunicación pura. Cuando dejamos de usar ese circuito vigorosamente, o cuando el estrés crónico y los hábitos sedentarios lo amortiguan, los caminos neuronales y los conductos vasculares se vuelven perezosos. La comunicación entre el centro de comando, el cerebro, y el objetivo, el tejido eréctil, se vuelve lenta y débil. Muchos hombres asumen, con razón, que si su cuerpo no les da esta señal de vida al despertar, es porque la capacidad se ha perdido por completo. Y este es el punto que quiero desmantelar. La capacidad no se ha perdido. La prioridad de comunicación, sí. Esto es enormemente alentador, porque significa que no necesitamos construir caminos nuevos. Solo necesitamos despejar y amplificar la señal en los caminos existentes. Si el problema fuera estructural e irreversible, si el hardware estuviera realmente roto, la única solución sería la cirugía o los tratamientos farmacéuticos muy agresivos. Pero si el problema es de comunicación y latencia, podemos usar herramientas simples y naturales para reactivar ese diálogo interno. Estamos hablando de reintroducir un estímulo que su cuerpo ya reconoce, pero que ha olvidado cómo generar o priorizar de forma automática. Piensen en un músculo que no han ejercitado en años. No se ha desintegrado, pero ha perdido tono y capacidad de respuesta. Para despertarlo, necesitamos un estímulo específico, en el punto de anclaje correcto. Por eso, nos vamos a enfocar en dos puntos clave que funcionan como interruptores principales para la respuesta neurovascular pélvica. Estos no son puntos misteriosos de acupuntura, son áreas anatómicas bien definidas que se superponen con fascículos nerviosos vitales y concentraciones vasculares que
cuando se activan de manera intencional y metódica, envían una onda de choque de alerta a todo el sistema dormido, despertando la orquesta para que toque de nuevo con vigor. El primer punto se centra en la reactivación nerviosa, que es crucial para enviar esa orden clara desde el cerebro hacia abajo, y el segundo punto se centra en la reactivación vascular profunda, que es donde se encuentra el cuello de botella físico de la respuesta. Cuando trabajamos estos dos puntos de forma integrada, no solo estamos buscando una respuesta inmediata, sino que estamos reentrenando al sistema para que, de forma gradual, vuelva a poner la comunicación neurovascular en piloto automático, restaurando esa señal matutina de vida y potencia que usted creía perdida. Para entender el primer punto, debemos mirar más allá de la pelvis misma y enfocarnos en la base de la columna vertebral. Este primer interruptor lo llamamos el punto de descompresión sacra. Para que la orquesta neurovascular de la pelvis funcione, la orden debe ser clara. Piensen en el cableado que sale de la caja central de fusibles. Si el cable está pellizcado o bajo tensión constante en su origen, la señal que llega al interruptor final será débil, intermitente o inexistente. El centro de control de la función eréctil y la respuesta genital, la lubricación y la congestión, se encuentra en una región clave de la médula espinal, conocida como el plexo sacro, específicamente a la altura de las vértebras sacras S2, S3 y S4. Estos nervios son los responsables de enviar la orden de abrir las compuertas y aumentar la sensibilidad. En el mundo moderno, dominado por el sedentarismo, la tensión postural y el estrés crónico, esta área, el sacro, que es la base triangular de nuestra columna, se encuentra a menudo comprimida, no solo por las horas que pasamos sentados sobre él, sino porque los músculos profundos que lo rodean, como el piriforme y los rotadores externos de la cadera, se tensan de forma protectora. Cuando estos músculos se tensan, actúan como un torniquete sutil, pellizcando o irritando las raíces nerviosas que deben enviar la señal de potencia. Es una interferencia física que silencia el mensaje. El punto de descompresión sacra se enfoca precisamente en liberar esta interferencia. No se trata de masajear la próstata o los genitales directamente. Se trata de limpiar el camino de la señal neural para que, cuando el cerebro envíe la orden, ésta llegue con la máxima potencia y claridad posible al tejido objetivo. Para acceder a este interruptor, necesitamos integrar movimientos que liberen la tensión del suelo pélvico desde arriba, a través del estiramiento y la movilización consciente de la articulación sacroilíaca y la región glútea profunda. Un ejemplo práctico de cómo se puede empezar a trabajar este interruptor es lo que yo llamo la activación del asiento profundo. No es solo un estiramiento, es una práctica de conciencia. La mayoría de nosotros sentimos la tensión en la espalda baja o los isquiotibiales, pero rara vez sentimos la rigidez profunda que envuelve al sacro. Piénsenlo así. Si usted permanece sentado durante horas, la presión constante en el área sacra interrumpe la microcirculación que nutre a esos nervios. Sí, los nervios necesitan sangre tanto como cualquier otro tejido. Si la alimentación de oxígeno y nutrientes se reduce en el punto de origen nervioso, su capacidad para transmitir impulsos eléctricos de manera eficaz disminuye drásticamente. El ejercicio comienza con la identificación de puntos de anclaje de tensión en los glúteos profundos, aquellos puntos que, al ser presionados o estirados, irradian una sensación hacia la parte posterior de la pierna, un indicio claro de que estamos cerca de la raíz nerviosa ciática o del plexo sacro. Al liberar y ablandar metódicamente estos músculos, no solo estamos aliviando la tensión, sino que estamos permitiendo que las raíces nerviosas respiren nuevamente. Estamos despegando el cableado pellizcado. La meta de la activación del asiento profundo es triple. 1. Mejorar la postura pélvica. Al alinear mejor el sacro, se reduce la presión desigual sobre las raíces nerviosas. 2. Restaurar el riego sanguíneo local. Al liberar la tensión muscular, se permite un mejor flujo sanguíneo nutritivo a los propios nervios. 3.
Amplificar la señal neural. Al reducir la interferencia física, la señal de excitación o activación que proviene del cerebro viaja sin obstáculos, llegando al pene o al clítoris con la fuerza que debería tener. Cuando este interruptor neural se activa, notamos cambios sutiles que van más allá de la respuesta sexual. Hay una sensación de mayor integridad en la base, menos dolor sordo, más libertad en el movimiento de la cadera y, crucialmente, una mayor sensación de alerta en la región pélvica. De pronto, un estímulo que antes era ignorado por el sistema nervioso, ahora es reconocido y priorizado. Es como haber cambiado un viejo cable de cobre oxidado por uno de fibra óptica. Una vez que hemos trabajado en la descompresión neural en la base de la columna vertebral y el plexo sacro, hemos logrado el primer gran paso: asegurarnos de que el mensaje de activación esté viajando con claridad. Pero un mensaje claro no es suficiente si la plomería está atascada. Por eso, el segundo interruptor se centra en la reactivación vascular profunda. Hablemos ahora de la plomería. Si el perineo, nuestro primer punto de presión, era el centro de comando neural, la fibra óptica, el segundo interruptor es el punto de flujo profundo. Este es la estación de bombeo y distribución hidráulica. Como mencioné, un mensaje claro no es suficiente si la irrigación es deficiente. Una respuesta sexual plena, una erección fuerte, una vasocongestión clitoriana robusta o una lubricación abundante es, fundamentalmente, un evento vascular. Necesita una afluencia rápida y sostenida de sangre. La frustración que experimentan muchas personas no se debe a que su corazón no esté bombeando suficiente sangre, sino a que las carreteras de acceso a la pelvis están congestionadas, o, peor aún, estranguladas. El desafío del estrangulamiento vascular. Los vasos sanguíneos que llevan la sangre vital a los órganos sexuales, principalmente las arterias pudendas internas, son altamente vulnerables a la tensión muscular crónica. Estas arterias no viajan solas. Atraviesan una compleja red de músculos profundos de la cadera y el suelo pélvico, incluyendo estructuras como el piriforme y los obturadores internos. Si usted pasa mucho tiempo sentado, si maneja altos niveles de estrés que lo llevan a tensar inconscientemente el suelo pélvico, o si tiene patrones de movimiento asimétricos, estos músculos se vuelven hiperactivos y tensos. Cuando esto sucede, actúan como torniquetes silenciosos, comprimiendo las arterias que pasan por debajo o entre ellos. El resultado es una reducción constante del flujo sanguíneo que, con el tiempo, degrada la respuesta física. Las erecciones pueden volverse menos firmes, la sensibilidad disminuye, y la capacidad de mantener el engrosamiento o la lubricación se reduce drásticamente. La activación del flujo profundo, liberando el torniquete. El objetivo del segundo interruptor es liberar los tejidos circundantes que están creando esta restricción vascular. Esto se logra mediante una técnica de liberación miofacial profunda, enfocada en los grandes músculos de la cadera y los glúteos que están directamente involucrados en el acceso a la pelvis. Llamamos a esta técnica liberación del glúteo profundo, y requiere un poco más de participación activa que la simple activación del asiento profundo que hicimos en el perineo. ¿Cómo realizar la liberación del glúteo profundo? 1. La herramienta. Necesitará una pelota de masaje firme, como una pelota de lacrosse, o, si es muy sensible, una pelota de tenis dura. 2. La posición. Siéntese en el suelo o en una colchoneta. Coloque la pelota debajo de la nalga, en la zona donde la siente más tensa o anudada, generalmente cerca del hueso de la cadera, pero no directamente sobre él. Busque el punto donde la tensión es máxima. 3. La presión y el descanso. Deje caer el peso de su cuerpo sobre la pelota. Puede necesitar apoyarse con las manos. Si la sensación es un dolor agudo y punzante, cambie la posición. Si es una molestia profunda y tolerable, a menudo descrita como un dolor bueno, ha encontrado el punto correcto. 4. La respiración y la rendición. Aquí viene la parte crucial que distingue esto de un simple masaje. No se trata de forzar,
Mantenga la presión y concéntrese en relajar activamente los músculos que están siendo presionados. Respire profundamente, enviando el aliento a esa zona tensa. Piense en el músculo como si estuviera deshaciéndose alrededor de la pelota. 5. El movimiento. Mientras mantiene la presión, puede añadir un ligero movimiento. Mueva la rodilla del lado afectado suavemente hacia adentro y hacia afuera. Este movimiento dinámico ayuda a estirar el piriforme y a desenganchar los tejidos faciales que rodean los vasos sanguíneos. Permanezca en cada punto de tensión por al menos 60 a 90 segundos. Necesita darle tiempo al sistema nervioso para que registre que ya no hay peligro y decida liberar la tensión muscular. Mami Carbon, la oleada de calor y la integridad vascular. Cuando usted libera esta restricción, el resultado es casi inmediato y profundamente satisfactorio. Sentirá una oleada de calor. Esto no es solo imaginación, es el torrente sanguíneo, previamente restringido, fluyendo libremente por las arterias ilíacas y pudendas. Hemos pasado de un río bloqueado a un torrente libre. La diferencia que notamos en la clínica después de esta liberación es palpable. Los pacientes reportan no solo una mejoría en la respuesta sexual, sino también una sensación de ligereza y vitalidad en las piernas y la pelvis. La región ya no se siente pesada o adormecida. El sistema circulatorio está enviando la nutrición y el oxígeno necesarios, lo cual es fundamental no solo para el rendimiento, sino para la salud a largo plazo de los tejidos pélvicos. Hemos abordado la señal, perineo, y hemos abordado la entrega de combustible, glúteo profundo. Ahora debemos asegurarnos de que el vehículo que recibe esa señal y combustible, el propio suelo pélvico, esté listo y capacitado para hacer su trabajo. Hemos abordado la señal, perineo, y hemos abordado la entrega de combustible, glúteo profundo. Ahora debemos asegurarnos de que el vehículo que recibe esa señal y combustible, el propio suelo pélvico, esté listo y capacitado para hacer su trabajo. Para ello, necesitamos asegurarnos de que el flujo sanguíneo, la esencia de la vitalidad, llegue sin obstáculos. Aquí es donde entra en juego el tercer y más crucial punto de liberación circulatoria, la vía femoral, que yo llamo la rodovia, la autopista principal. Este es quizás el punto más vital para restaurar la función a largo plazo, porque si la autopista está bloqueada, da igual cuánta gasolina haya en el tanque. La vía femoral se encuentra justo en el pliegue de la ingle, donde el muslo se une con el abdomen. Aquí reside la poderosa arteria femoral, el tronco principal que alimenta la mitad inferior de su cuerpo, incluidas todas las estructuras de la intimidad. Si usted es como la mayoría de las personas que pasan muchas horas sentadas, trabajando, conduciendo o simplemente relajándose, esta carretera no está abierta, está pinzada. Imaginen una manguera de jardín doblada a la mitad. El flujo se detiene. El sedentarismo crónico provoca una rigidez profunda en los ligamentos inguinales y en los músculos aductores superiores, presionando constantemente contra la arteria y, lo que es igualmente importante, contra los vasos linfáticos vitales. Esta constricción no solo reduce la presión arterial necesaria para la congestión pélvica, lo que médicamente llamamos excitación o respuesta, sino que también genera una acumulación de desechos metabólicos, lo que contribuye a esa sensación de pesadez o entumecimiento que a veces acompaña a la disfunción. El sistema necesita limpieza y espacio para respirar. Al liberar la tensión en esta área, estamos deshaciendo el nudo que estrangula la entrega de recursos a la pelvis. Para liberar esta rodovia, la técnica debe ser delicada pero decidida. La piel en esta zona es sensible, y debajo hay grandes estructuras vasculares. Nos acostaremos boca arriba, con las rodillas dobladas si eso le resulta más cómodo, lo cual relaja ligeramente el área de la ingle. Coloque las puntas de sus dedos, o el talón suave de su mano, justo en el pliegue inguinal, cerca de donde sentiría el hueso púbico en la parte baja. El objetivo no es presionar directamente hacia abajo, lo cual podría ser incómodo o ineficaz. El objetivo es trazar suavemente la línea de tensión. Imagine que está deslizando un pulgar a lo largo del borde de una cuerda tensa
liberando la adherencia superficial. Mueva sus dedos en pequeños trazos largos y lentos, desde el centro del pliegue, cerca del hueso, hacia afuera, hacia el muslo, siguiendo la línea de la doblez. Si encuentra un punto que se siente particularmente duro, denso o incluso granulado, como si la fascia se hubiera pegado entre sí, deténgase. Permanezca sobre ese punto y respire profundamente. La presión debe ser de nivel 5 o 6 en una escala de 10. Debe sentir que está trabajando, pero nunca dolor agudo o punzante. Si siente pulsaciones rítmicas fuertes, está justo sobre la arteria. Simplemente mueva los dedos un poco hacia un lado, ya sea hacia el centro del cuerpo o hacia el exterior del muslo. Queremos trabajar alrededor de la arteria, no directamente sobre ella. Necesitamos liberar los tejidos circundantes que la están comprimiendo. Mantenga esta presión de barrido o estática en los puntos más tensos durante 1 minuto completo. Ladrara Castillo siempre insiste en el tiempo porque el cuerpo necesita procesar el mensaje. Cuando se retire, al igual que con el piriforme, sentirá una oleada. Ese torrente sanguíneo cálido y repentino es la señal de que la arteria femoral está enviando el suministro completo a las ramas que realmente importan dentro de la pelvis, la arteria pudenda interna y sus ramificaciones terminales. Estas ramas son directamente responsables de la respuesta de congestión pélvica, lo que buscamos optimizar. Al despejar la vía femoral, estamos garantizando que el mensaje enviado por el perineo y el combustible liberado por el glúteo profundo tengan un camino claro para llegar al destino. Estamos optimizando la hidráulica de la intimidad, liberando una rigidez que hemos acumulado durante años de sedentarismo. Este punto es la liberación de la rigidez crónica del centro de poder. Así concluimos nuestra exploración profunda. Hemos entendido y activado las palancas clave al liberar el glúteo profundo para optimizar el combustible y al despejar la vía femoral, garantizando que el flujo sanguíneo, la hidráulica de la intimidad, tenga un camino claro y sin rigidez crónica. Me encantaría leer sus experiencias. ¿Cuál de estos 2 puntos de liberación, el piriforme o la vía femoral, sintieron que generó la mayor diferencia en sus sensaciones o bienestar? Si esta información les fue útil y desean seguir construyendo este conocimiento avanzado, por favor, denle me gusta al video, suscríbanse, activen la campana de notificaciones para no perderse el próximo módulo y compartan este recurso valioso con quienes más lo necesiten. Gracias por dedicar este tiempo a su cuerpo y a su autoconocimiento. Con cariño y dedicación. Ladrás Elena Castillo.